Me llamo Andrés. Y durante muchos años pensé que Dios me había bendecido más que a los demás, porque tenía dinero, prestigio y una casa que todos admiraban. Vivía en una colonia elegante de la ciudad. Mi casa tenía una reja alta, cámaras de seguridad y un portón eléctrico que se abría con un botón. Desde el comedor se veía el jardín perfectamente cuidado, el pasto siempre verde, las flores alineadas como si nunca conocieran el polvo. Cada tarde organizaba cenas, amigos, socios, conocidos. Siempre había risas, copas, conversaciones sobre negocios y viajes. Me gustaba escuchar cómo decían: Andrés, qué bien te va, qué hermosa casa, qué bendecido eres. Yo sonreía, levantaba la copa y por dentro sentía que todo eso confirmaba que estaba haciendo las cosas bien. Un día, al llegar del trabajo, noté que junto a la reja había un hombre sentado en la banqueta. Tenía la ropa gastada, los zapatos rotos y una mochila pequeña como única pertenencia. No levantó la mirada cuando pasé, pero noté que su respiración era pesada. Me incomodó verlo ahí, justo frente a mi casa. Que el vigilante lo retire, dije al guardia esa noche. No quiero que espante a las visitas. El guardia asintió, pero al día siguiente el hombre seguía ahí. No pedía dinero en voz alta, no molestaba. Solo estaba sentado, apoyado en la pared. A veces lo veía comer un pedazo de pan duro. Otras veces parecía dormido. Empecé a sentir fastidio, no porque me hiciera daño, sino porque su presencia rompía la imagen perfecta de mi fachada. Yo tenía luces cálidas iluminando el jardín, una fuente con agua limpia, mesas elegantes. Y él era como una mancha que no combinaba con el paisaje. Una noche, mientras celebrábamos el cierre de un contrato importante, uno de mis socios comentó desde la ventana: «Oye, ¿ese hombre siempre está ahí?» «Sí, ya sabes cómo es esto», respondí restándole importancia. «Gente que no quiere trabajar». Todos asintieron con cierta indiferencia. La música siguió. Las copas chocaron. Y yo también asentí, como si esa explicación bastara para tranquilizar mi conciencia. Pero la verdad es que, en el fondo, algo me inquietaba. Un viernes por la tarde salí antes de la oficina. Al abrir el portón, lo vi toser con fuerza. Sus manos temblaban. Me miró por primera vez directamente a los ojos. No dijo nada. Solo me miró. Esa mirada no era acusadora ni agresiva, era cansada, profundamente cansada. Sentí un impulso de darle algo, tal vez comida, tal vez dinero, pero en ese mismo instante pensé: si le doy, se quedará aquí para siempre. Cerré el portón, encendí el auto, me fui. Esa noche no pude dormir bien. Soñé que estaba en un lugar seco, árido, como un desierto interminable. Tenía sed, una sed insoportable. Caminaba buscando agua, pero no encontraba nada. De pronto, a lo lejos, vi un jardín verde. Corrí hacia él. Del otro lado de una especie de abismo estaba aquel hombre, el mismo que se sentaba fuera de mi casa. Estaba de pie, con el rostro limpio, sin cansancio. Detrás de él, el jardín era hermoso, lleno de luz. «¡Ayúdame!», le grité. «¡Tengo sed!». Él me miró con la misma mirada tranquila. «Tú tenías todo», me dijo. «Yo estaba a tu puerta». Desperté sudando. Me levanté, fui a la cocina y bebí agua directamente de la botella. El corazón me latía con fuerza. Intenté convencerme de que solo había sido un sueño provocado por el estrés. Al día siguiente, cuando abrí el portón, la banqueta estaba vacía. Sentí un alivio extraño. Por fin se fue, pensé. Pero al preguntar al guardia me dijo: «Señor, anoche llegó una ambulancia. El hombre estaba muy mal, se lo llevaron. No sé a qué hospital, no pregunté más, no llamé a ningún lugar, no hice nada, los días pasaron. Volví a mis cenas, a mis negocios, a mis rutinas. Pero cada vez que miraba la banqueta vacía, algo dentro de mí se apretaba. Un domingo decidí ir a misa después de mucho tiempo. No sé bien por qué. Tal vez por costumbre antigua, tal vez por culpa. Me senté al fondo, con la intención de pasar desapercibido. El sacerdote proclamó el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, la parábola del rico y el pobre Lázaro.
Mientras escuchaba, sentí que cada palabra me atravesaba. El rico se vestía de púrpura y lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Yo, un mendigo llamado Lázaro, estaba echado a su puerta. Mi puerta. Deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, las sobras de mis cenas. Cuando el sacerdote leyó que el rico, desde el lugar de tormento, pedía una gota de agua, mi garganta se secó como en el sueño, y cuando escuché, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, entendí que no se trataba de dinero. Se trataba del abismo que yo mismo había construido con mi indiferencia. No era que yo hubiera odiado a ese hombre. No lo había insultado ni golpeado. Simplemente lo ignoré. Y ese simplemente pesaba más que cualquier ofensa directa. Al salir de la iglesia, no pude irme a casa. Caminé sin rumbo durante horas. Pensé en todas las veces que tuve la oportunidad de ver, de escuchar, de acercarme. Pensé en cómo había protegido mi comodidad con argumentos elegantes. No quiere trabajar, no es mi responsabilidad, no puedo ayudar a todos. Pero aquel hombre no era a todos, era el que estaba a mi puerta. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en mí. Empecé por lo pequeño. Hablar con las personas que pedían ayuda en la calle, mirarlas a los ojos, preguntar sus nombres. Descubrí historias que nunca imaginé. Pérdidas, enfermedades, decisiones equivocadas, sí, pero también dignidad, sueños, fe. Vendí uno de mis autos y con ese dinero apoyé a una casa hogar cercana. No lo hice para sentirme héroe, ni para limpiar mi culpa, sino porque comprendí que el Evangelio no era una amenaza sobre el más allá, sino una invitación urgente para el ahora. Cada vez que paso por la banqueta donde aquel hombre se sentaba, hago una oración por él. No supe su nombre, nunca le pregunté. Tal vez era mi propio Lázaro. He entendido que el verdadero peligro no es tener bienes, sino dejar que los bienes me encierren. El verdadero abismo no se abre después de la muerte. Comienza cuando mi corazón se vuelve incapaz de compadecerse. Hoy mi casa sigue en el mismo lugar. Las luces siguen iluminando el jardín, pero la reja ya no es una frontera para mi conciencia. Ahora sé que Dios no me pedirá cuentas por el tamaño de mi mesa, sino por quienes dejé fuera de ella. Y cada vez que escucho ese evangelio, no pienso en un castigo lejano. Pienso en aquella mirada cansada frente a mi puerta. Pienso en la oportunidad que casi pierdo para siempre, porque comprendí algo que antes no veía. El cielo y el infierno empiezan en la forma en que trato al hermano que tengo delante. La historia que acabamos de escuchar no es simplemente el relato de un hombre rico que cambió su manera de vivir.